Bueno, pues en esta sesión que inauguramos en el canal de El aprendiz de Sócrates, tenemos hoy nuestro primer invitado que nos va a hacer hoy de Sócrates, que es Miquel Tarín. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y, y nada, pues nos ponemos, ¿qué te parece? Bueno, voy a explicar un Genial. poquito la dinámica porque como es la primera vez que hacemos en este canal esto, pues bueno, lo que vamos a hacer es aplicar la teoría de la mayéutica socrática para sacar información del instante presente. Entonces, Miquel va a hacer de Sócrates y yo voy a ser el aprendiz de Sócrates que le voy a hacer preguntas y vamos a dejar que surja la información del instante presente, de estar nuestras mentes conectadas y vamos a ver qué sale de este juego de preguntas y respuestas. Bueno, Vamos pues a intentar hacer de Sócrates. seguro que te sale muy bien, hombre. La mente de que estaba en Sócrates está en ti también. Entonces, vamos a ver la primera pregunta que se me ocurre. Bueno, vamos a tratar de eso, de estar un poco relajados, de soltar todas las ideas preconcebidas, de soltar las expectativas, de qué van a pensar de mí si pregunto esto, si respondo aquello. Hay Y que tú me soltar dices, bastante, ¿eh? sí, ¿verdad? Hay muchas expectativas por ahí. Está el cajón lleno, ¿eh? Te sacude la cabeza así para que se vayan. Perfecto. Bueno, pues entonces, inspiramos profundamente y desde esta situación de relajación, sin expectativas, yo te pregunto, vamos a ver, Sócrates, ¿tú sabes para qué estás aquí? Porque yo me lo pregunto muchas veces. ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de esto? A mí el primer pensamiento que me viene es que estamos aquí para vivir esta experiencia. No sé realmente qué puede ser que haya antes, después o durante, o si realmente solo venimos a hacer una cosa, pero creo que es más el vivir la experiencia que el tener que hacer algo, porque luego se pueden hacer mil cosas en la vida y todas creo que estarían bien hechas mientras estén alineadas contigo mismo o contigo misma, pero creo que en sí es el vivir la experiencia. Interesante. O sea que realmente no hay un objetivo, no hay un propósito, simplemente es, bueno, vivir lo que es lo que está pasando. Mm. Yo lo ¿Y, veo, no sé, me viene un poco así, sí. y qué pasa, por ejemplo, si no me gusta lo que estoy viviendo y quiero que sea de otra manera? Si no nos gusta, creo que al final es porque lo necesitamos. Bueno, creo. Interesantes. Se pueden hacer muchas cosas durante la vida, o no creo que haya solo un solo objetivo. Entonces, si tuviera solo que hacer una cosa, la harías y se acabaría y ya está, ¿no? Entonces, a veces esa situación el hecho de vivir situaciones que te gustan y que no, te hace vivir ambas experiencias. Entonces, habrá momentos en el que tengas que trabajar pues, el vivir una experiencia gratificante y en otros momentos que tu experiencia, aunque no la quieras, sea vivir un momento, por ejemplo, duro, como la pérdida de un familiar, por ejemplo, pero necesaria también para darte cuenta del regalo que es la vida y lo importante que es aprovecharla. O sea que, desde tu perspectiva, maestro, no tendría sentido rechazar lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando yo rechazo algo que estoy viviendo ahora y digo, no me gusta, no quiero vivirlo, de alguna forma no lo estoy viviendo, ¿no? Claro, no estás aceptando lo que la vida en este caso te está dando. O sea, por tus juicios o tu creencia de que no te interesa o que no es bueno para ti, estás rechazando algo que, no sé, es como creernos estar por encima de un todo que no llegamos a comprender. Entonces, si yo me opongo a eso, estoy como dando a entender de que creo que sabría mejor hacer las cosas que una inteligencia o cada uno que le llame, ¿no? Como quiera, Dios o universo o inteligencia o el nombre que le quiera dar, pero como algo que está engranado solo, o sea, que no necesita el pensar, que la vida durante muchos años ha ido fluyendo y ha ido cambiando y no ha habido necesidad de que unos gobernadores intenten manejarla porque es imposible.
Cuando yo estoy metida en ese bucle que tú me dices de que le pongo el juicio y digo que yo sé más que el universo, ¿no? Que soy el director general del universo y que el universo se equivoca y que las cosas deberían ser a mi manera. Claro, ¿cómo puedo evitar salir de ahí? Porque claro, yo estoy ahí metida y no tengo la sensación de que puedo salir. Creo que la pregunta realmente ya te contesta, es que no tienes que salir. O sea, no tienes que intentar salir, sino tienes que intentar aceptar. Al final, como que la mayoría de nosotros caemos en eso muchísimas veces. Una buena herramienta entiendo que puede ser el hecho de ser consciente de que somos uno, pero también formamos parte de un todo. Entonces, aunque en ese momento tú creas que no tendría que ser así, porque lo estás viendo como tu interés personal y único, si amplías esa visión a una visión de algo como más grande o más importante, ya no más importante, sino que engloba al resto del universo, del mundo o hasta donde quieras poner el límite, tu yo individual es tan pequeño que pierde la importancia con un todo. Yo, por ejemplo, me di cuenta el otro día, estábamos sentados en un parque y el hecho de mirar, simplemente de mirar las estrellas y ser consciente de lo diminutos que somos en comparación con el resto de todo, dices, es que cualquier problema que yo tengo es mínimo y no voy a decir absurdo, porque luego en tu parte particular tiene su importancia, pero compartido o comparado con el resto del mundo es algo insignificante. Entonces, lo que me quieres decir de alguna manera es que mientras yo estoy rechazando lo que estoy viviendo y me estoy resistiendo a vivirlo y estoy juzgando que no debería ser así, simplemente tengo que aceptar que no acepto en ese momento. ¿Podría ser ese un camino? ¿No? Si empiezas aceptando que no lo aceptas, ya estás aceptando un poco de la situación, ¿no? O sea, a lo mejor no estás aceptando todo, pero por lo menos ya tu parte la estás aceptando, ¿no? Creo que sería un primer buen paso. Porque sí, Un buen y comienzo. claro, y pensar si en caso de que, por ejemplo, haya otras personas involucradas en eso que tú no estás aceptando, pensar, ponerte en la situación de si esa persona lo está aceptando, porque puede ser que desde su punto de vista sí que sea en este momento algo interesante que nos rechaza. Entonces, si lo ves con esos ojos, dirás, bueno, claro, en este sentido es aceptable. Y entonces, una parte de ti ya habrá aceptado un poco de esa situación que tu todo no quiere aceptar. Y habrás metido como una pequeña cuña para luego poder aceptar un todo. Como que me tengo que meter yo en una trampa de aceptación, ¿no? Claro, vale, no, yo no acepto, no sé, cualquier situación cotidiana, ¿no? Yo no acepto a esta persona la reacción que ha tenido, ¿no? Hacia mí porque me molesta. Claro, si yo me pongo en su lugar y digo, oye, pues mira, a ver, me molesta, pero claro, pero entiendo que esa persona lo haya hecho pensando que desde su punto de vista o su parte individual tenía sentido. Entonces dices, bueno, acepto que tiene su sentido y lo ha hecho por algo que tal. Entonces, ya no, todo lo que hay en tu mente ya no es un no. A lo mejor hay un 99% de no y un 1% ya que ha dicho, ah, sí. Entonces, no es el típico truco del vendedor de, de te vendo algo muy pequeñito para luego venderte algo más grande, porque como ya has entrado al trapo, pues bueno, tengo un trocito más. Ya tengo una parte de mí. No tengo el no directo. No creo que le Mm. llaman meter el pie, ¿no? El truco del zapato, ¿no? En poner el zapato entre la puerta para que no la cierren y con ese minutito, pues a lo mejor utilizando eso nos sirve a todos para aceptar un poquito y que luego ese poquito nos lleve a aceptar cada vez un poquito más. A ver si si me queda clara la mecánica. O sea, yo, por ejemplo, rechazo a una persona porque me parece, qué sé yo, me parece muy inútil. Siempre todo lo que hace lo hace mal, me parece a mí, ¿no? Y cada vez que la veo me pongo de los nervios porque pienso que va a tirar un vaso, que va a romper esto. Y entonces estoy ahí frente a esa persona, momento vaso, y yo digo, ¿va a tirar el vaso? Ves que se está acercando el vaso, ¿no? Exacto. Y en ese momento, ¿cómo consigo parar esta maraña de pensamientos que la están de alguna manera empujando a ella a tirar el vaso? Yo creo que en ese momento
lo que tendrías que hacer es ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? Lógicamente tú no pensarás que esa persona quiere tirarlo. Por lo tanto, tú ya estás, una parte de ti ya está entendiendo que en caso, que no tiene por qué pasar, en caso de que pasara, no es algo que ella hace de forma consciente para irritarte a ti. Una parte de ti dirá, es inútil, pero otra parte dirá, Jolín, tampoco lo hace aposta. También se sentirá ella mal cuando se le caiga el vaso y ya ella misma se castigará por decir, diciendo qué inútil soy, ¿cómo puede ser que se me caiga el vaso de la mano? Entonces, a lo mejor, teniendo esa compasión por esa persona o ese, no sé si la palabra es compasión, ¿no? Porque tampoco, pero entender que, que ya ella tendrá su, su propio castigo, entre comillas, por decirlo así, o su propio juicio consigo mismo, como para que tú también Le añada más estés carga, ¿no? claro. Esto que me Sería has todo dicho, sería a lo mejor un poco todo lo contrario. Si quisiéramos empatizar con esa persona que queremos, porque muchas veces queremos mejorar los lazos con la persona, pero por esto que tú dices, que hay algo en nuestra cabeza que dices, oye, mira que lo he intentado, pero es que me saca de quicio, ¿no? Pues a lo mejor el darte cuenta que esa persona ya se está haciendo su propio juicio a sí misma, te da ese poco de compasión de decir, oye, pues a lo mejor en vez de esto puedo, no lo sé, ayudarla de alguna forma a mejorar eso, porque a lo mejor también lo quiere mejorar ella, o a lo mejor no, y directamente quiere estar así. Pero bueno, el entender que ella puede ser que ella tenga su propio juicio porque no le gusta directamente, eh, puede ayudar a suavizar un poco ese rechazo o me ha esa irritación que interesado nos genera. Me ha interesado lo que has dicho de tratar de ver a los demás con compasión. Entiendo lo que me dices de que la compasión no es como esa falsa empatía o esa falsa de ponerte tú por encima, sino una compasión de Mm, verdad, de mira, estamos en el claro. mismo barco, todos nos enfrentamos a un montón de oscuridad, no vemos y entiendo un poco que yo al final, o tú eres igual que yo, es decir, que todos intentamos aquí ser felices de alguna manera, pero ¿cómo potencio yo eso? ¿Cómo puedo descubrir la compasión, ¿no? Porque yo creo que eso es algo innato en cada ser humano, pero de alguna manera a veces no conecto con eso. A veces tengo esos juicios, a veces me creo que yo llevo razón y la otra persona no. ¿Y cómo puedo ser capaz en esos momentos de hacer ese clic y como canal, cambiar al canal de la compasión? Mira por dónde me viene. Si tú fueras esa persona, ¿no? Si tú te pusieras en el lugar de esa persona y empiezan a venir pensamientos, ¿no? Y yo digo tal, no sé qué. Y digo, vale, no voy a juzgar, sino voy a ser esa persona directamente. Me cambio mi papel, ¿no? Salgo de mi cabeza, paro mi cabeza y digo, vale, me están viniendo todos esos juicios, ¿vale? Y quiero entrar en compasión. Una compasión verdadera como la que hablas, ¿no? Que has definido muy bien el hecho de que a veces está esa falsa compasión de decir, pobre, porque yo estoy más alto, ¿no? No sé, una muestra de amor, de amor, no de amor de relación, sino amor de con la vida, ¿no? Y ponerte en ser esa persona, que seas tú, la que tú estuvieras viendo una persona que notas que te está juzgando, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Voy a ponerme en los ojos de esa persona. Esa persona está viendo que de mí está surgiendo una reacción, ¿no? Esa persona se tiene que estar sintiendo mal. Si entras en esa sensación, en ese sentimiento, al final tú, con un poquito que empatices, vas a notar ese sentimiento de sentirte mal, ¿no? Por muchas veces nos sentimos mal cuando sentimos rechazo de otra persona a la que pues no queremos, que queremos todo lo contrario, queremos, pues, por lo que sea, queremos estar bien con la gente, ¿no? La gran mayoría del tiempo. Entonces, si tú sientes esa tristeza que entiendo que puede sentir esa persona cuando te está viendo que tú estás generando un rechazo hacia ella, esa tristeza que sientes te puede servir para conectar, volviendo a ti con esa compasión, decir, esta persona está triste. Me viene a la memoria un suceso que yo trabajé con el método de Work, del trabajo de Byron Katie, pero iba justamente de eso. Yo sentía rabia hacia una persona por sus comportamientos, bueno, por descuidos, ¿no? que tenía. Y en este caso, porque había llegado tarde a una reunión. Y, y fue curioso al explorar con el método de Byron Katie esta rabia que descubrimos debajo de la tristeza. Pero la tristeza mía, que yo en aquel momento identifiqué como un interés genuino de que la otra persona estuviera bien. Entonces, en ese momento dije, ostras, yo siento tristeza porque quiero que esa persona esté bien y no la veo bien,
y entonces la tapo con rabia que utilizo para atacar justamente a esa persona que quiero que esté bien. O sea, es como loco de todo punto, ¿no? Porque tu juicio, en este caso, está entendiendo que necesita una reacción para cambiar la forma en la que está haciendo las cosas, para hacerlas a tu manera, porque consideras que de la manera que tú crees que las debe hacer va a ser mejor para ella. Y tú lo que realmente lo que quieres es lo mejor para ella. Claro, pero me Cuando estoy real, poniendo en el puesto de director general del universo claro, nuevamente. de decir, si así es como le irían bien las cosas. Y a lo mejor para nada, claro. Realmente como le están yendo es como le tienen que ir. Desde el sé cómo te va a ir bien, o sea, esto se hace así, ¿no? Y esto es lo que tienes que hacer. Y al final, pues millones de personas en el mundo con millones de personalidades distintas, ¿quién sabe, quién sabe realmente a Lo que le conviene a cada cada cual le uno. viene bien? Si lo estoy entendiendo bien, ese querer proteger a otro desde esa separación, desde esa yo estoy mejor que tú o tú eres más vulnerable que yo, no sería un interés de amor genuino, ¿no? Sino que hay otros intereses ocultos. Claro, entiendo que debajo de todas esas capas habrá algo que de alguna forma te interese a ti, ¿no? ¿Por qué te interesa a ti que esa persona le vaya bien? Si tiro de ese hilo, puedo pensar dos cosas. Una, que es un interés genuino, un amor incondicional, o sea, al final decir, por debajo de todo, finalmente está el amor. Finalmente está ese amor incondicional del que hablábamos antes. O puedo pensar por el lado del ego, decir, claro, yo esto lo hago para luego no sentirme culpable, porque, porque si a esa persona le va mal y a mí me va bien, yo me voy a sentir culpable. Entonces, tengo ese interés en sacarla de lo que yo creo que está mal para yo no sentirme culpable. O ¿Y cuál porque de te va a estas tocar dos ayudarla, sería? o porque te va a tocar ayudarla y no te apetece ayudarla más. O por eso, ¿no? Pero al final es un interés egoísta, ¿no? Ujú. Y por eso pregunto, ¿cuál de las dos es un interés egoísta o es un interés genuino? Yo creo que tiene parte de las dos. O sea, creo que en el fondo de todo, en el fondo más bajo, está el amor incondicional, ¿no? Pero claro, pero después de ese interés de amor verdadero, entra el querer controlar el qué hace o el cómo lo hace. Entonces, digamos que encima de ese amor estaría ese interés personal de control, por decir así, o de querer planificar la vida del otro, sea por lo que sea. O sea, luego ya habrán mil variantes de lo que tú has comentado, ¿no? O por que creo que sé más que la otra persona sobre un tema, o porque creo que no le interesa ese tipo de vida que quiere llevar, o cualquier cosa. Pero al final estás condicionando a esa persona, no le estás dejando que viva la vida de su libre elección. No dejas de ser un condicionante para esa persona, en la que tú si realmente quieres. Al final el amor verdadero es completa aceptación, o sea, no hay término medio. O sea, si tú realmente quieres a una persona verdaderamente, tienes que comprenderla o más que comprenderla es entender que esa persona va a tener su manera de ser y va a querer hacer las cosas como sea. Y su camino, aunque a ti no te guste, será el que tenga que ser, aunque a ti no te parezca bien. Si empezamos a condicionar a las personas, claro, sí, tendremos a las personas como queremos a nuestro lado, pero seguramente no sea el camino que esa persona deba recorrer, porque no somos quién, o sea, no tenemos esa inteligencia ni esa sabiduría para, para entender qué es lo que le conviene más a una persona. Porque claro, estamos hablando aquí de condicionantes, yo me pongo condicionantes, le pongo condicionantes al otro. ¿Existe la libertad? La libertad existe. La cuestión es que tenemos tantos condicionantes en la vida que al final creo que no somos capaces de verla, ¿no? O sea, Víctor Frank, ¿no? En el libro del hombre en busca de sentido, lo describe muy bien cuando dice que al final la única libertad que no te pueden quitar es el hecho de, de ser tú quien decide cómo reaccionas a una situación, ¿no? Entonces,
al final del todo, por muchas condicionantes que tengamos en la vida, esa libertad para decidir cómo tomarte las cosas está ahí, ¿no? ¿Cuántas personas han nacido con problemas físicos y podrían, ¿no? Podrían arrastrarse y querer dar pena o querer tener cualquier otro tipo de comportamiento y viven con naturaleza, aceptan lo que les toca y ahí tienen la libertad, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos la libertad, en el hecho de poder decidir cómo vivimos, cómo enfrentamos cada momento, ¿no? Esa última decisión de decir, yo puedo, no sé, salgo por la calle, tengo un accidente con el coche y yo puedo decir, yo tengo la libertad. Eso ya ha pasado, ¿no? Ahí no tengo libertad de decisión porque no la tengo, pero sí tengo la libertad de decidir si me bajo del coche gritando y me enfrento con la otra persona o si entiendo que es una cosa que puede pasar y que para eso están los seguros o puedo reaccionar de mil formas. Al final, la libertad última está en nuestra manera de reaccionar ante las situaciones y creo que esa libertad sí que no nos la puede quitar nadie. Sí que es verdad que creo que es difícil porque a veces es difícil porque estamos muy condicionados y muchas veces no somos conscientes de que no estamos utilizando esa libertad que tenemos, ¿no? A lo mejor creemos que estamos decidiendo lo que queremos y hay detrás de nosotros una serie de condicionantes larguísima, ya sea por el tipo de sociedad en la que vivimos, por nuestra familia, por, no sé, por miles de condicionantes que tenemos en el día a día que nos evitan tener esa libertad, pero creo que en el fondo sí que existe y es el poder tomar las decisiones pese a lo que pase. El ejemplo que has puesto de Víctor Frankl me parece muy representativo porque, claro, él estaba en un campo de concentración, estaba siendo, se estaba percibiendo todo torturado, maltratado, estaba en una situación de víctima y de percibir la injusticia muy claramente delante de él. En esa situación, ¿cómo consigue una persona realmente darse cuenta de eso, de que su libertad última reside en cómo se lo toma y sobre todo cómo es capaz esa persona en ese momento de tomar la decisión, de tomárselo de la manera que menos daño le haga? Porque normalmente cuando vivimos injusticias y nos percibimos como la víctima de esa injusticia, la tendencia es a castigarnos más. O sea, podría percibir la situación de una manera más neutral, pero la percibo todavía en mi contra. O sea, todavía me hago más daño de lo que la situación en sí me hace. Y siempre me he preguntado cómo pudo llegar Víctor Frankl en una situación tan drástica a esa apertura de decir, bueno, mi libertad última es cómo me lo tomo, cómo alcanza una persona esa paz. Lo que me viene es creer que hay como varios caminos para llegar a esto, ¿no? Hace poco estuve leyendo un libro de Zen, ¿no? Y según qué rama del Zen, ¿no? Había quien creía en la iluminación instantánea, ¿no? Que es un poco sería, esta libertad sería un poco, ¿no? Esa iluminación de darte cuenta de que, de que tienes la libertad de tomarte eso que estás viviendo de la manera que tú quieras, ¿no? Había una parte que creía en la iluminación instantánea, ¿no? Entonces muchos de los maestros, como que de vez en cuando, estaban meditando los alumnos, pues a lo mejor les daba un susto o le daba un garrotazo en la cabeza, ¿no? En plan para sacarlos de su zona de confort y que pudiera como surgir esa iluminación instantánea, ¿no? Y luego otra parte de gente que creía en muchas de las cosas iguales, creían que el camino era el del día a día, ¿no? O sea, el conseguirlo mediante poco a poco la meditación, ir entrando un poco más en ti mismo hasta tener esa conexión como comer en el todo y que te llegara la iluminación como un poco a poco, ¿no? Entonces, creo que pueden ser es como esos dos caminos, o que algo en tu vida tan drástico, porque al final tiene que ser algo muy impactante, ¿no? Eh, bueno, muchas veces hemos hablado de que tú no cambias hasta que algo realmente no duele, ¿no? Cuando duele un poquito, parece que, bueno, como lo puedes llevar, pues estás ahí y aguantas, ¿no? Necesitamos ese como choque fuerte para reaccionar, ¿no? Entonces uno sería como una situación drástica como le pasó a este hombre, que también tenía su trabajo, porque claro, no era una persona cualquiera como nosotros sí era, pero tenía un trabajo psicológico detrás de muchos años, ¿no? Pero ¿no? Vivir una situación así entiendo que te abre los ojos de par en par. Y luego el otro camino sería pues el día a día, ¿no? Utilizar tu día a día para ir poco a poco encaminándote hacia eso que buscas. Qué bueno, Creo me ha que podrían gustado ser esos esto. los dos caminos. Me ha gustado esto de la iluminación instantánea, nunca había oído hablar de eso. Y me lleva Claro, a yo me otra los pregunta. imaginaba, yo me los imagino como, ¿no? Imagínate, tú estás ahí con tu maestro ¿no? Sobre todo si no me equivoco, sobre todo en la zona de Japón, estás ahí tranquilo meditando y claro, tú estás en pensamientos o sin pensar en nada y de repente, claro, te llegan y te cascan un garrotazo en la cabeza. Ojo que sorprende a cualquiera, ¿eh? Para ver si mantienes tu paz y no te levantas y le pegas un puñetazo al maestro, ¿no?
Pero fíjate que eso me traía otra pregunta, lo que pasa es que ahora se me ha ido a ver si la consigo recordar. A ver, Ahora no estás aceptando que se te ha ido. es verdad, en eso llevas toda la razón. Esto me lleva a otra pregunta. ¿El sufrimiento es necesario para ese despertar, para ese camino a la iluminación? ¿Es necesario o hay un bypass posible, hay una manera de despertar sin sufrimiento? No creo que tenga que ser específicamente el sufrimiento, porque, por ejemplo, eh, no sé cuántas madres habrán despertado por el hecho de dar a luz. No creo que solo el camino sea el sufrimiento, creo que el sufrimiento te despierta, creo que te despierta, pero creo que desde el otro tipo de, o sea, la situación todo contrario, una felicidad extra, extraordinaria, son momentos de máximo amor, creo que también te pueden dejar de importar todas esas tonterías que a veces no nos atacan a la cabeza y que no realmente, si eres objetivo o objetiva, no son tan importantes, ¿no? Te das cuenta que podemos ser felices simplemente con el poder disfrutar de una persona o recibiendo ese amor o dándolo, y no es necesario el sufrimiento. La verdad es que esto es esperanzador, porque es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? Porque parece que tenemos que estar con el agua al cuello para realmente estar dispuestos a soltar esos condicionamientos de los que hablábamos, esos juicios. Y claro, el esperar a estar con el agua al cuello, pues implica un nivel de sufrimiento. A medida que ves que el nivel del agua va subiendo y piensas que te vas a ahogar, pues claro, si fuéramos capaces antes de que tuviéramos el agua al cuello de, no sé si se lo escuchaba a Mario Sabán, que habla sobre la cábala, que en la cábala pues explica que durante los periodos de bonanza lo que uno tiene que hacer es como prepararse, como trabajar justo en esos periodos de bonanza para que cuando vienen las crisis uno esté con la mente afilada como un cuchillo para poder discernir y mantener la paz. Pero claro, me preguntaba esto, digo, ¿pero realmente es necesario este sufrimiento? Y me gusta esta respuesta, que no, que hay situaciones en las que no. Me recuerda también al camino del Tantra, que plantea la iluminación como abrazar todo lo que pasa, tanto bueno como malo. Y es verdad que el sufrimiento solamente está ahí si yo estoy rechazando lo que está pasando. Pero claro, Solo sufres porque consideras que no está bien. claro, que debería ser de otra manera. Pero claro, esto es muy fácil decirlo cuando lo que considero que debe ser de otra manera es que la luz es blanca y debería ser roja. Pero cuando tengo unos nazis exterminándome, eh, cómo voy a poder yo considerar que es así y ya está? ¿Cómo voy a aceptar eso? Y ahí es donde entra, supongo, lo que me decías antes, ¿no? Lo de ese sufrimiento que te lleva a esa iluminación instantánea, iluminación express. O sea, si tú en tu día a día lo aplicas a situaciones que sí, que no te gustan como son, pero que no son tan difíciles de aceptar, ¿no? O sea, no es lo mismo aceptar que tu madre o que tu hermano, no sé, que fume en el balcón de casa, no es tan difícil de aceptar como que haya personas, por el caso que tú ponías, ¿no? Que haya personas, bueno, que haya personas en guerra, ¿no? Que nos cuesta un poco más de entenderlo. Supongo que al final, si tú vas como granito a granito, primero aceptando cosas pequeñas, creo que te puede dar esa visión de mente más abierta cuando algo grande o mucho más difícil de aceptar para nosotros esté ahí. Mm. Fíjate que de algo así me di cuenta también en un retiro de meditación de Vipassana, que eran muchas horas de meditación, y me di cuenta como los 10 días que dura un retiro de Vipassana te encaminan justo a eso, porque durante esos 10 días tienes que aguantar la meditación, son muchas horas y son como pequeños inconvenientes, ¿no? Y a lo mejor te duele el costado, pero tienes que seguir meditando, y a lo mejor quieres levantarte, pero tienes que seguir meditando. Y son esos pequeños inconvenientes que tú te fuerzas a aceptarlos temporalmente, porque no, en ningún caso creo que la forzarse a aceptar sea el camino, pero esto
pude ver al final que tiene su motivo. Temporalmente, durante esos 10 días, me esfuerzo a aceptar esto y sigo meditando, aunque me gustaría estar en otro sitio. Y incluso tienen estas partes de una hora que se llama, no sé si se llama en español, determinación fuerte, que es durante una hora no te puedes mover nada. Y claro, ahí sí que a los 10 minutos te empieza a doler todo el cuerpo, porque es que estás en una postura que no te puedes mover nada. No es lo mismo que estoy meditando, pero me puedo mover un poco o estirarme. Y lo llaman eso, ¿no? La determinación fuerte. Y pude ver cómo ese entrenamiento durante 10 días lo que está haciendo es prepararte justamente para la aceptación de la que estamos hablando, ¿no? Si entrenas tu mente para aceptar cosas pequeñas, finalmente. Pero ahora tengo otra cuestión. Un maestro que conozco, que trabaja con el curso de milagros, me dice que no tengo que aceptar lo que no es verdad. Y el hecho de que una persona pueda estar enferma, por definición, no es verdad. Porque, bueno, en el curso de milagros se dice que nosotros somos el Hijo de Dios es tan perfecto como su Padre, ergo, no puede estar enfermo. ¿Cuál sería tu enfoque aquí, Sócrates? Supongo que no puedes. O sea, que estarías aceptando, realmente no estás aceptando que se pueda enfermar. Realmente lo que o sea, que estemos enfermos o que sea natural enfermarse, ¿no? Tú no estás aceptando realmente esto. Lo que estás aceptando es que una persona condicionada por muchos factores externos a ella, internos, por falta de conexión, ¿no? con algo superior a nosotros, se pueda sugestionar y pueda ella misma entrar en estos momentos, ¿no? de no salud. Que realmente no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto si viviéramos en un mundo idílico, ¿no? En el que todos tuviéramos esa conexión desde un principio que no, ¿no? Si no me equivoco, los bebés cuando nacen, hasta ciertos días no ven el mundo separado como lo vemos nosotros, ¿no? Supongo que si pudiéramos alargar esa no separación del resto del mundo, supongo que podríamos vivir en ese estado de no enfermedad, ¿no? Pero claro, como en el día a día de ahora, para aceptar la realidad de ahora, necesitas aceptar que estamos condicionados, que aunque no sea lo natural, aceptas que nosotros mismos nos estamos condicionando en esa situación. No aceptas que alguien pueda enfermar por naturaleza, sino aceptas que nos estamos condicionando y nos estamos haciendo entrar en ese estado. O sea que acepto que estoy lo suficientemente confundida para estar percibiendo enfermedad, ¿no? Correcto. Claro, ese sería el enfoque. Realmente no aceptas que se pueda estar así. No que sea natural, ¿no? Por decirlo así, sino que estamos tan desconectados que podemos caer en eso, que hemos caído en nuestra propia trampa. Mm. Claro, supongo que de esa aceptación, por una parte, le veo la ventaja de acepto que temporalmente estoy percibiendo y viviendo esto así, con miras a que pueda cambiar. Porque me O pregunto, no. o no, exacto, me pregunto, ¿el hecho de yo aceptar la situación tiene algún efecto en que la situación se resuelva de alguna manera o es indiferente? Acepte o no acepte, va a pasar lo mismo. Vale, pero ¿qué tiene que resolverse? Por ejemplo, Es que realmente, claro, es que realmente no hay nada que resolver. también es verdad. Volvemos a caer, claro, o sea, volvemos a caer en la misma trampa. O sea, voy a esperar a que, o sea, si yo acepto la situación, se va a resolver. O sea, si realmente no puedes aceptar alguna cosa esperando que se vaya a resolver, porque entonces no estás aceptando, ¿sabes? O sea, Qué es un, bueno. es un truco, Es claro. un truco, Eh, es un truco. claro, por ejemplo, ¿cómo se llama este chico ahora? Rómulo, que es un chico que trabaja mucho con el dejar ir, ¿no? Me acuerdo de una de las charlas que fuimos con él, no sé quién fue quien preguntó, dijo, vale, es que, vale, yo estoy en mi cabeza y empiezo a dejar ir
mi dolor de cabeza, claro, pero nunca se pasa. Claro, nunca se pasa porque nunca lo dejas ir, porque tú lo que quieres, no estás realmente queriendo introducirte, lo haces porque realmente lo que quieres es que pare. O sea, tú mismo te estás poniendo la trampa. Qué bueno. Entonces tiene que ser un dejar ir desde lo sincero, entiendo. Claro que luego fácil no es, pero tiene que ser un dejar ir desde lo sincero, desde profundizar en ese sentimiento, y si se va bien, o en esa sensación, y si se va bien, y si no se va, pues también bien. Claro, claro, claro. No me dejas escapatoria. A ver por dónde salgo ahora. A mí la verdad es que es un tema que o sea, me fascina, porque cuando te pones a pensar, dices, claro, es que si tengo, o sea, a mí, ahora voy a salir, ¿no? Del papel ese. A mí como individual es algo que me cuesta muchísimo el aceptar y, o sea, toda la teoría la tengo clarísima. O sea, si yo tengo que darle consejos a alguien para aceptar, o sea, si yo mismo siguiera mis consejos, aceptaría todas las situaciones y a todo el mundo tal y como son. O sea, genial. Pero claro, cuando eres tú el que tiene que, se complica. O sea, se complica cuando realmente lo tienes que vivir y decir, vale, la teoría está muy bien, pero esto no se acaba de ir. O sea, quiero aceptar a esta persona, estoy viendo su lado bueno, pero no deja de haber algo ahí que no consigo acabar de aceptar del todo. Yo, yo tengo la teoría de que algo se puede empezar a ir primero cuando lo aceptas de verdad. Primero es la aceptación y luego se puede llegar a ir. Pero, claro, el problema es que eso, tratamos de aceptar queriendo a la vez que se vaya. Entonces, es como que estás aceptando y rechazando al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Tu voluntad está dividida, 50% acepto, 50%, y es Claro. lo que nos decías antes. Aceptas para que cambie. Exacto, sí. O sea, pero realmente tienes que aceptar y, a, lo- a ver, yo, los pocos casos que he aceptado, realmente luego ya te da igual. Cuando realmente aceptas, te da igual que cambie o que no. Porque si es así, te va a parecer bien. Y si me refiero, te va a parecer bien, no. Vas a entender que es así. Y si no cambia, vas a seguir entendiendo. O sea, ahí estaría la verdadera aceptación. No lo acepto queriendo que claro, que cambie, sino lo aceptas y esa verdadera aceptación te llevará a que realmente no te importa, que no necesitas que cambie. Ahora estoy leyendo El Caballero de la Armadura Oxidada. Me parece una pasada porque te explica como cosas muy claras y un poco ligado a lo de la aceptación, ¿no? Hay un momento en el que bueno, en este caso nombran a Merlín, ¿no? El típico mago del rey Arturo, ¿no? Que no sabemos si realmente existió como figura de persona sabia en algún sitio y se le cambió el nombre o lo que fuera, ¿no? Y este caballero le pregunta algo y la respuesta le molesta, ¿no? La respuesta que le da Merlín le molesta. Y, y Merlín le contesta que no sabía que la verdad era un insulto, ¿no? Entonces, que no entendía por qué, desde cuándo nos molestaba el hecho de que nos dijeran la verdad. Entonces, creo que puede ser un buen indicativo de que cuando te molesta algo que te dicen, es porque realmente hay algo de verdad detrás de eso, ¿no? Porque realmente pocas cosas nos importan que no. O sea, a mí me da igual que una persona me llame, no sé, no sabría decirte algo que no me importe, ¿no? Que no sé, una persona me llame eh, feo, ¿no? Porque digo, bueno, tengo mi cara y es como es y la quiero decir como es, ¿no? Entonces no me molesta. Pero, por ejemplo, yo que soy una persona de altibajos en físico, cuando engordo y no acabo de aceptar mi cuerpo, que una persona me diga, estás gorda, cuando estoy en mi buen momento, que me gusta estar, que estoy bien físicamente, que me siento a gusto, no me importa que me lo digan. O sea, el mismo comentario de la misma persona, dependiendo de cómo me estoy aceptando yo en ese momento, cambia completamente. Entonces al final está en ti, es tu guerra interna y simplemente hay una persona que te la está verbalizando. Está reflejando que, eso que tú tienes dentro y que no aceptas en ti, o que ni siquiera eres consciente, pero tu subconsciente sí sabe que está ahí. Claro, y esa persona que viene a decírmelo en la cara, podríamos decir que en el fondo lo hace para que yo me dé cuenta de que tengo eso en mi mente. No lo sé, puede ser que esa persona esté ahí porque es lo que necesitas en ese momento, ¿no? Sí, lo que tú dices, pero que no viene ni directamente, no será ni consciente supongo, del papel que está en ese momento ejerciendo, ¿no? Para él, a lo mejor, supongo que en ese momento simplemente tiene su propia guerra interna o su momento de pelear con algo suyo o sea, Lo externaliza así, ¿no? y es el mismo, o sea, esa misma persona está
a la vez haciendo su propia película y haciendo un papel en la tuya que no es ni consciente de que está haciendo. Claro, al final es la vida manejando todos los hilos de nuevo, ¿no? Claro, para que todos, ¿no? Influyamos unos en los otros y si ya entras a aceptar ¿no? Yo lo veo un poco como que tú tienes dos opciones. La vida te va poniendo cosas, ¿no? Y tú puedes pasar por ella sin importarte nada, entre comillas, sin hacer trabajo ninguno, o puedes ir, conforme te van saliendo las cosas, hacer ese trabajo que entiendo que sirve como para mejorar nuestra experiencia, ¿no? Al final del todo, y tener una experiencia más completa, o haber, no sé si aprendido más de la vida durante esta experiencia, o, o el hecho de que nos da igual, y oye, yo no trabajo nada, yo vivo y me da igual, y no me enfrento a nada, y soy eso, ¿no? Y lo veo como que en algún momento tendrás que repetir curso, ¿no? Por decirlo así. Entonces, al final, esas experiencias, si las pasas por alto, entiendo que como que no completas tu, esa experiencia de la que hablábamos al principio, ¿no? Al final, ¿qué sentido tiene la vida, ¿no? Si te basas un poco en que simplemente vivir la experiencia, digamos que te estás dejando cosas. No la estás viviendo todo lo que podrías vivirla, ¿no? Por el hecho de no querer sentir dolor o no querer sentir esfuerzo o no lo sé. Todos los porqués que haya. Pero al final, si te saltas esas cosas, volviendo atrás, no completas esa experiencia al 100%, ¿no? No sé, yo que he sido friki muchos años de videojuegos, ¿no? O sea, tú puedes pasarte el juego y cargar la barrita hasta el 70% o, o vivirla al 100%, ¿no? Supongo que todas esas experiencias son los que te hacen realmente completar esa experiencia al 100%, independiente de lo que hagas en ella, ¿no? De la función que estés ejerciendo, porque habrá quien viva esa misma experiencia desde hacer un trabajo de enseñar a los demás y haya quien la viva desde ser una persona solitaria que está detrás de un ordenador o en un laboratorio haciendo lo que en este caso la vida le haya dado. Pues justamente pensando en lo que dices de que yo tengo mi película, tú haces tu papel en mi película y yo hago mi papel en la tuya, yo a veces me pregunto, a ver si tú me puedes ayudar. ¿Hay una película o hay infinitas películas, una por persona? ¿Vivimos cada uno en nuestro propio universo, independiente de todos los demás? O sea, ¿nos relacionamos en algún momento con algo que no seamos nosotros mismos? Creo que son muchas películas vividas en el mismo momento, todas ellas interactuando entre ellas en mayor o menor medida. Una, que hablábamos antes, una pequeña decisión o algo pequeño que pase en este momento puede tener una grandísima influencia en la vida de una persona que iba a 3 generaciones después a miles de kilómetros de ti. Pero fíjate, lo que a mí me interesa es esa influencia que este vídeo va a tener en otras personas. En mi película y en tu película, ¿va a tener la misma influencia? Porque a lo mejor yo veo una película en la que da la vuelta al mundo este vídeo. Y tú ves una película en la que obtienes 5 me gustas y punto. O al revés. Ujú. Y claro, mi experiencia y tu experiencia, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo sé yo que tú ves aquí el mismo color, que yo lo llamo azul y tú lo llamas azul? ¿Cómo sabemos que es el mismo azul el que vemos? ¿Cómo sabemos que estamos en el mismo universo? O sea, no lo puedes llegar a ver, o sea, no lo podemos entender desde nuestra mente. O sea, tenemos que confiar en que al final eso está entrelazado y aunque cada uno tenga su propia película, hay una película más grande, ¿no? Un grano de arena es un grano de arena, ¿no? Y es un grano de arena, pero una playa es una playa formada por muchos granos de arena. Yo creo que hemos hecho un repaso por todos los temas filosóficos que se nos han ocurrido. Me ha A- encantado, ¿eh? sí, a mí también me ha gustado Sí. mucho. Habrá que hacer una parte 2. Entonces, ¿te parece que la subamos a YouTube? ¿La compartamos? Donde quieras. Puedes hacer, firmo aquí digitalmente y puedes hacer con ella lo que quieras. Súper, la Yo editaré recalco. un poquito para si ha habido algún corte, alguna cosa que nos hemos gustado hablar de otra cosa, pues Vale. para que salga solo lo... Pero si te ha gustado entonces, a mí también. Sí, ha sido muy guay. Claro, ahora entras si es tus pensamientos o si lo que he hablado, ¿no? De si realmente pues todo lo que vas aprendiendo sirve para compartirlo, porque al final nada de esto, nada de lo que yo he hablado es como mío, realmente, ¿sabes? No es nada, son todo cosas que vas
absorbiendo un poco de cada persona que te resulte interesante. Claro, lo que decía Sócrates es que justamente en la mecánica esa de preguntas y respuestas llegaban a un punto en el que no había preguntador y respondedor, sino que era una mente única preguntándose y respondiéndose. Y se Ujú. dieron cuenta, Claro, sí, perdona, continúa. si esto, lo que me acabas de decir, ¿no? Si lo traspasamos a lo de las historias, al final hay como dos historias interactuando, ¿no? Con la historia del preguntador y la historia del maestro que responde, ¿no? Pero al final deja de existir ese uno que pregunta y otro tal, y es un solo que se pregunta y se responde, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, al final con la experiencia supongo que será igual, ¿no? Tenemos en cada situación un maestro y un aprendiz, ¿no? Por lo que sea. O en el mismo momento supongo que esa persona será maestro y aprendiz, ¿no? Al final, Sí, que a mí me moleste algo de una persona, yo estoy siendo aprendiz porque esa persona, pero a la vez estoy siendo maestro de la otra persona porque esa persona, estoy haciendo que esa persona tenga que reaccionar, no, o sea, de vivir esa experiencia que yo le estoy generando también, ¿sabes? O sea, esas las dos, no, nunca eres una cosa o la otra, creo que las estás siendo las dos cosas a la vez en todo momento. sí, y eso a mí me ayuda también a descargarme de las experiencias de culpa, porque realmente, pues por algo estás haciendo algo, por algo le está resonando a la otra persona, y, y si tú echas a un lado la culpa, que la culpa pertenece al personaje, ¿no? Pero si tú echas a un lado la culpa, todo está pasando por algo para aprendizaje de las dos partes. Entonces la vida se abre camino entre mis ideas equivocadas y tus ideas equivocadas. La vida se abre camino para hacerte otras preguntas y obtener otras respuestas. Así es. ¡Wow, Bueno, así Miquel! es. Pues Así lo veo. queda inaugurado el rincón del aprendiz de Sócrates con este vídeo. Lo has inaugurado tú. Estoy muy Ahora, contento, la verdad. Me ha parecido una pasada, te lo juro, este ratito. Me ha encantado. Pues nada, pues muchas ahora sí gracias que por prestarte a mis a ti, locuras. Folino, oye, te lo juro, de verdad que me ha encantado. Me ha parecido súper súper guay este ratito.